Listo. Iniciamos con la grabación. Hermana María Teresa, bienvenida, buenos días. Estamos a 9 de diciembre del 2023. Adelante, adelante, hermano. Buenos días. Perdón. Buenos días a todos mis hermanos. Entonces iniciamos de 7 a 9 de la mañana. El día de hoy estaremos tratando el tema de la sanación. En la semana estaba yo haciendo como un pequeño análisis de lo que es el orden y ahorita con el tema que se propone, que es la sanación. Podemos hacer una relación de cómo cuando nosotros somos ordenados o empezamos en pues en esa búsqueda, ¿verdad? En esa lucha de nosotros ser ordenados, por ejemplo. Esa es una forma de sanar. Muchos de nuestros problemas, incluso hasta enfermedades, van a ser solucionadas si nosotros empezamos a desarrollar el orden en nuestra vida. Algo que pareciera hasta tan alejado, ¿verdad? De la sanación, el orden. Y tiene simple y sencillamente que ver con el desarrollo espiritual. Incluso algunos dirían que ni siquiera es espiritual, que es hasta personal, material. Lo cierto es que para nosotros ser ordenados se necesita voluntad, disciplina, inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta sensibilidad, porque a veces para nosotros seleccionar en qué orden vamos a hacer las cosas, pues necesitamos de la intuición, de esa sensibilidad espiritual para poder guiarnos y determinar cuál es el mejor orden posible en el cual podemos hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de la sanación, es tan importante darnos cuenta que muchos aspectos de lo espiritual tienen que desarrollarse para nosotros poder llegar a la sanación. Cuando los médicos, por ejemplo, instruyen al paciente a seguir una dieta, a seguir ciertas recomendaciones, hay muchas personas que llegan a morir porque no obedecen todas estas indicaciones. Entonces ahí falta de voluntad, falta de orden, de disciplina. Actualmente estamos en un país en el cual la diabetes, por ejemplo, es una de las enfermedades más fuertes que hemos padecido como nación. El consumo del azúcar pues es un adictivo que no se ha visto como tal, pero lo es, ¿verdad? Y sin embargo, pues lo consumimos a diario como algo, pues que no sea peligroso, y sin embargo lo es. Es una sustancia peligrosa que está en nuestras mesas. Y cuando no tenemos orden, cuando nuestros impulsos pasionales, nuestros impulsos materializados nos gobiernan, pues acudimos al consumo desmedido de esta sustancia y caemos en enfermedad. ¿Cómo sanarnos de todo esto? Con la fortaleza espiritual, ¿verdad? Principalmente con la fortaleza espiritual para tomar las decisiones correctas, para tener una disciplina, para tener el orden que se requiere en nuestra vida. Muchas veces nosotros recurrimos a estas actitudes porque dentro de nosotros mismos hay una sensación de querer destruir nuestra propia materia, de querer desaparecer, de ya no seguir vivos en lo material, ¿verdad? Pero pues es un reflejo de lo que nos pasa en lo espiritual, estamos de alguna forma muertos, simbólicamente muertos espiritualmente y materialmente. Empezamos a tomar acciones para también desencarnar en lo material. Entonces ahí la sanación pues está íntimamente ligada con el desarrollo espiritual, con la forma en la que nosotros hemos convivido, hemos armonizado o desarmonizado. Entonces, sanaremos en relación con nuestra propia armonía, con el universo, con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con el prójimo. Y de ahí esta máxima, ¿verdad?, de amarnos los unos a los otros. Si nosotros siguiéramos esa máxima,
las enfermedades eventualmente empezarían a desaparecer. Al menos, por ejemplo, esta, ¿verdad? Que se están mencionando, que están relacionadas al orden, que están directamente relacionadas a nuestra forma de actuar el día a día. Pues esto es como introducción, ¿verdad? El día de hoy, la sanación. No sé si alguien quiera tomar el micrófono, participar o darnos su opinión sobre este tema. Adelante, hermano Rafael. Muchas gracias. Buen día a todos mis hermanos. Eh, pues miren, hermanos, yo quería hacer un análisis. Fíjense, les cuento algo, de que leí por ahí. Me parece que lo vi en video, no recuerdo si bien si lo leí o bien lo vi en un video. Fíjense que en la situación de guerra, recuerdo creo que en la Primera Guerra Mundial, llegaban los heridos, ¿verdad? Del campo de batalla y pues los médicos de ese entonces, pues tenían toda su bodega de medicamentos pues limitada, ¿no? Llega un momento donde se acabó la anestesia. Entonces, este, pues muchas operaciones se tienen que hacer, ¿no? Para amputar piernas, para retirar balas o para curar heridos. Entonces, se acabó la anestesia. Entonces, lo que hizo uno de los doctores es que empezó a inyectarles a los pacientes, a los heridos, les empezó a inyectar este suero, ¿verdad? O sea, una solución salina. Y el soldado pensaba que le estaban poniendo anestesia y con eso, pues ahora sí que podía practicar la operación, ¿no? El soldado pensaba que le ponían anestesia y con eso, pues, dejaba de percibir el dolor. Gracias a esa investigación que hizo este doctor, hasta se me olvidó su nombre, empezaron a ver que se empezaron a desarrollar los placebos, ¿verdad? Porque pues cuando te dan medicina, trae el componente activo del químico, que es muy dañino, muy, muy dañino para tu cuerpo, pero te ayuda a combatir ciertas cosas, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo dañino. Las personas que están con medicamento constantemente o de por vida, pues terminan con padecimientos muy graves en su sistema interno, ¿no? Porque son cosas muy agresivas para el cuerpo, son externos, muy agresivos. Entonces, si tienes una cajita de 20 pastillas, pues no todas las 20 pastillas tienen medicamento, ¿verdad? Solamente una parte o una dosis de esa botellita o de esa cajita de medicina, pues tiene la cantidad de medicamento. Y la otra parte, pues es un placebo, ¿no? Quiere decir que son soluciones o grajeas que no tienen contenido químico. Entonces, eso tiene que ver que va a depender mucho de la percepción de la persona, ¿verdad? Si la persona siente o cree que eso lo va a sanar, pues su cuerpo se empezará a sanar, ¿no? Es por eso que muchas personas de repente te dicen, oye, recomiéndame dónde ir, mira, me siento mal, ¿no? Porque está poniendo su confianza o quiere una referencia para poderse ir a un lugar donde puedan curarle, ¿verdad? Así pasa muchas, muchas veces. Oye, no, ve con este doctor, mira, es bien buenísimo, ¿no? A mí me ayudó con esto y con esto, y tú vas con esa referencia y con esa confianza, y pues sí, ¿no? O sea, eso quiere decir que cuenta mucho del cómo percibas tú la enfermedad, ¿sí? Si tú dices, estoy enfermo, pues sí, sí, te vas a enfermar, ¿verdad? Y si tú dices, o si tú crees, dice, con esto yo voy a componer, pues te vas a componer. Eso pasa mucho, no solamente con la parte física, no, sino también con la parte emocional. A veces tú quieres recibir un consejo de una persona y como sientes que esa persona pues te conoce lo suficiente, entonces te va a dar un consejo que a lo mejor puede que tú lo sientas que no es tan sincero, por ejemplo, ¿no? Por eso a veces las personas buscan contar sus problemas o sus enfermedades con personas que no conocen porque quieren una opinión, ¿cómo se puede decir? Ah, una opinión ecuánime, podría decir, no sé si se puede decir así, no sé si estoy usando bien la palabra, pero o algo que sea neutral, más bien neutral, ¿no? Una opinión neutral, ¿no? Que realmente una opinión de una persona que no les conozca, que no les juzgue y que les pueda dar una opinión que les pueda ayudar, ¿no? A salir de esa situación en la que están, ya sea una enfermedad física, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tú tómate te vas a sentir mejor. Y si la persona lo hace de verdad con esa confianza en ese consejo, pues se va a sentir mejor la persona, ¿no? Si es si
una persona tiene alguna infección y le das penicilina, ¿no? Y dices, mira, tómate esto, con eso te vas a componer. Y la persona no lo cree de verdad, pues no se va a componer, ¿no? Entonces, sí cuenta mucho, sí cuenta mucho. ¿Por qué? Porque la materia está unida directamente a nuestra alma, ¿no? A nuestro espíritu. Y pues como todos en conexión, si tenemos desbalance en alguno de estos, en alguna de esas conexiones, pues se verá representada en nuestra forma física. Es por eso que se dice mucho, ¿no? Que todas las personas pueden autocurarse, ¿no? Pero pues para autocurarse de lo que más nos llama la atención, en este caso, digamos, el cuerpo, pues tenemos que empezar a sanar de manera interna. Pero pues lleva un proceso, y entonces hay muchas cosas pues que nos tenemos que desprender, y a veces pues de malos hábitos, ¿no? Que no, a veces no los notamos porque ya son parte de nuestra forma de ser o de nuestra forma de vivir, y lo consideramos como nuestros hábitos y creemos que no son dañinos, ¿no? Y entonces pues es ahí donde, como no nos observamos, no somos críticos en el buen sentido de la palabra, no para hacernos daño, si no somos críticos con nosotros, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, pues entonces vamos provocando, ¿no? Que lo que vaya de nosotros de manera interna, en desorden, pues se vaya mostrando de manera externa, ¿no? Así más o menos. Era lo que quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hermano Rafael. Principalmente para la grabación, ¿verdad? Nosotros hemos ya tratado este tema anteriormente y ya tenemos, creo que la mayoría de nosotros, o si no es que todos, bien claro el tema de cuál es la diferencia entre sanar y curar. Sanar es cuando nos sanamos desde las bases, ¿verdad? Cuando lo que origina la enfermedad o la desarmonía es sanado, es llevado a la armonía nuevamente. Y cuando solamente estamos curando, pues es cuando cura el cuerpo, cuando lo visible es curado, cuando lo que está afectando eh, en lo superficial ya no afecta en esa parte superficial. Entonces es la diferencia importante entre sanar y curar, ¿verdad? Por una parte, sanar es cuando nos vamos a los orígenes y se elimina lo que está causando la enfermedad. Y curar, pues es solamente eliminar las dolencias. Entonces es importante que sí tengamos bien en claro esa parte. Eh, el siguiente punto, pues hablando sobre lo que ahorita comentaba nuestro hermano Rafael, cuando nosotros tenemos que empezar a desarrollar esa parte de sanar, pues justamente en ese identificar cuál es el origen del problema, es donde tenemos nosotros que empezar a tener la sensibilidad suficiente para ir determinando cómo podemos ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, mucho depende de esa parte como psicológica, esa parte de intención del pensamiento. Nos va a permitir sanar o no, dependiendo si podemos identificar y cómo tratamos a nuestros, ese tipo de desviaciones o aspectos que han desarmonizado. Hermano Alejandro Vázquez, por favor. Muy buenos días, mis hermanos. Saludos a todos. Sí, miren, en este camino que tenemos de la espiritualidad, este es un concepto básico, porque yo lo pude observar a lo largo de muchos años, de que muchas personas nacemos a este camino precisamente en busca de la sanación. ¿Sí? Entonces, a mí al principio pues no es que me confundiera, pero sí me llamaba la atención las muy diversas maneras en que se entrega la curación a los hermanos a través de las diferentes, pues los diferentes entendimientos que se prestan, ¿sí? Para dar pase a los llamados seres espirituales. Y que se habla muchas veces de que son, pues, espíritus que algunos destacan bastante, o sea, tienen mucho resultado con, con las personas, o sea, las personas los buscan más, ¿sí? Y se habla de que son espíritus que en su vida terrenal, pues fueron incluso, pues,
personas que fueron médicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O curanderos, no sé. Pero ya tenían un conocimiento. Entonces, como les decía, a mí me llamaba mucho la atención que eran muy diferentes las maneras entre unos y otros. Entonces, si uno se quiere preparar, si uno tiene la vocación, tienes que darte cuenta de que tienes que prepararte, ¿no? De que nunca, no se trata nada más de sentarte y cerrar los ojos y creer que todo lo va a hacer el ser espiritual. Porque, como les digo, tenemos que prepararnos, si es nuestra vocación servir, pues hay que prepararse y hay que estudiar, ¿sí? Y yo quería todo menos que se pensara que es uno charlatán, ¿no? Pues mucho tiempo me dediqué a trabajar en lo material, pues, porque somos personas, encarnadas que necesitamos de lo material, ¿no? Pero llegó el instante que pude dedicarme a esto, que era la vocación que tenía, ¿sí? De servir, de atender al enfermo. Y sí fueron muchos años de estar, estudiando y a la fecha sigo estudiando, porque nunca se acaba de aprender, nunca se acaba de aprender. Y sí hay ocasiones en que no tienes mucha idea de lo que vas a hacer o de si le vas a poder ayudar, porque no lo sabemos todo. Y te encomiendas al Padre, te encomiendas de que sea su mano Él, y no tu mano. Y le pides, Señor, que no lleve mis manos más allá de lo que no es tu voluntad, ¿no? Entonces, para esto debes de tener mucha fe, mucha confianza y sobre todo saber que te ha dado la potestad, ¿no? Porque en realidad esto es un don que todos tenemos y lo dice la palabra, ¿sí? Todos podemos entregar. El mismo maestro sabemos que de muy diversas maneras entregaba la curación, ya sea tocándolos o ya sea nada más diciéndolo, o aunque lo tocaran a su espalda, la misma fe de la persona sana. Entonces lo que estaba mencionando mi hermano Oscar, si la persona tiene fe, esa misma fe es la que le ayuda a sanar. Pero las personas necesitan un empujoncito, ¿sí? Necesitan ese amor que tú tienes que darles, ¿sí? En esa vocación de servicio a la humanidad, pues tú les das ese amor, ¿no? Esa caricia, ¿sí? Y haces esa intercesión por ellos, ¿sí? Y eso es lo que la mayoría de las enfermedades se habla de que son psicosomáticas, ¿sí? Las personas vienen enfermas, pues no del espíritu, como dice mi hermano, que no se debe decir así, mi hermano Jorge, que estén enfermas del espíritu, pero yo en el sentido práctico, sí, ¿no? Vienen enfermas, vamos a decir que del alma, ¿no? Entonces, si ellos reciben la paz, reciben el amor, reciben la palabra principalmente, hay paz en el espíritu, hay paz en el espíritu, y entonces la persona está más propicia a su sanación. Pero sí es muy importante vencernos a nosotros mismos, lo dice la palabra. Venceos a vosotros mismos y el camino será fácil. Porque sí, precisamente las personas en la actualidad viven en mucho estrés, que es precisamente lo que más trato, el estrés, ¿sí? Se les habla de que se tienen que querer un poquito más a sí mismas, ¿no? La mayoría de las personas que cuando tuve oportunidad de verlas en hospital, pues se dan a todos, se dan a su familia, se dan al trabajo y se dan el último lugar a ellos, ¿sí? Y yo les digo, pasamos 30 años derrochando salud para ganar dinero. Y luego pasamos 30 años derrochando dinero para ganar salud. Entonces, bajemos un poquito nuestro ritmo de porque queremos todo. Últimamente esta generación no quiere sufrir, no quiere tener hijos. Antes, pues,
tener hijos era una bendición, ¿no? Aunque fuera hasta doloroso para la madre, ¿no? Muchas madres tenían su primer parto y decían no lo vuelvo a hacer y volvían a tener hijos. Y ahora no quieren tener ninguno, ahora ya nada más pura mascota. Y entonces ha cambiado, o sea, las generaciones de ahora solo quieren las posesiones materiales, solo quieren que no les falte nada, que se concentran en sí mismos, ya no en tener familia, ¿no? Porque lo ven harto difícil, ¿no? Tener un hijo, ya, si acaso es por error. Entonces todo eso tiene que ver, ¿no? Todo eso hay que entrar en conciencia de, pues, tenemos que vislumbrar bien hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos que vislumbrar bien. Yo en alguna época, menciono todo esto porque me parece importante, en alguna época sí decía yo que quería hijos, pero conforme te das cuenta de que la mayoría de las personas que tenían, yo que pues, ya tengo algo de camino recorrido, cuando las personas pues en la pobreza, la verdad es que en la pobreza es cuando suele haber más hijos, ¿verdad? Este, eh, cuando pasa esto, te das cuenta que conforme los países de primer mundo se han ido quedando con personas que al igual como menciono, no tienen hijos ya, conforme las personas, no sé, evolucionan y conforme tú te das cuenta de que aquí la verdad en la tierra se sufre, se gime, se llora, y conforme tú vas evolucionando, muchas gentes te dicen, no, no, ¿para qué traer más hijos a sufrir, no? También por ese lado, ¿no? Y entonces, se habla de que hay una agenda y de que los países más ricos tienen miedo de que el tercer mundo los sobrepase en población y pierdan su poder ellos. Entonces, precisamente lo que mencionaba mi hermano Oscar en cuanto al azúcar y los alimentos, todas aquellas cosas que son adictivas y que son, eh, ahora sí que publicadas masivamente por las empresas transnacionales, pues van encaminadas a que la humanidad se enferme, porque ellos, por ejemplo, los judíos, ustedes saben que ellos preparan sus alimentos, les llaman alimentos kosher, que son de lo más sano, y ellos no comen cerdo. Bueno, porque ellos se basan mucho a lo que el cerdo es alimento inmundo, ¿no? Según la Biblia. Pero bueno, esos son otro tema. Pero a lo que voy es de que la humanidad tiene mucho miedo de ser sobrepasada, las élites del mundo, por el tercer mundo en población. Y entonces, precisamente por eso está esa agenda de que no debes de tener hijos y lo que quieren es que descienda la población humana. Yo recuerdo que se hablaba de cuando yo era niño, ya estaba lo de planificación familiar, ¿no? Y pues mi familia del lado de mi madre eran 10 hermanos de mi madre, o sea, en total eran 10. Después cada uno de ellos tuvo de 4 a 3 nada más, ¿sí? Y después los que fuimos nietos, pues ya nomás 2 o 3, no, 2 o 1. Y pues yo no tengo ninguno. Entonces, pues las cosas pues, están en constante evolución, ¿no? Y pues se supone que nos advierte la palabra que ya se acerca los últimos días, que esta puede ser nuestra última reencarnación. A mí no me consta eso todavía. Yo quiero pensar que no es así. Y pero el punto es eso, ¿no? De que las personas tienen que evolucionar, tienen que darse cuenta de que esta no es nuestra última morada, darse cuenta de que ciertamente, pues, quien nace aquí es porque algo debe, ¿no? No hay más abajo, ¿no? Este es nuestro punto de partida hacia lo más alto.
Pero ya me extendí mucho, mis hermanos. Gracias por escuchar. Gracias, Alejandro. Dentro de lo que es sanar y curar, ¿verdad? Muchas veces, para nosotros poder hacer ese tipo de ayuda o entregar ese tipo de ayuda hacia nuestros hermanos, necesitamos a veces tocarlos, otras veces definitivamente no debiéramos de tocarlos. Pero, ¿qué nos indica a nosotros cómo sanar, cómo entregar esa ayuda? De entrada tenemos que tener bien claro que la sanación es espiritual, ¿verdad? Eso lo repetimos constantemente, pero muchas veces no termina de quedar bien grabado en nosotros mismos. Para nosotros poder ayudar a nuestros hermanos de forma espiritual, pues ¿cómo se hace? Por medio del espíritu. Pero materialmente, ¿cómo podemos entregarlo? Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de la inteligencia, de la armonía, del amor, de la paz, etcétera, etcétera. Entonces, con eso mismo es que nosotros podemos entregarle a nuestros hermanos en lo espiritual. Cuando nosotros ya somos capaces, aunque sea un poquito, de sentir en nuestro ser un poco de amor, y a partir de ese amor también recibir inteligencia, armonía, etcétera. Y eso lo depositamos en la mente o en nuestro hermano de alguna forma, entonces ahí lo estamos entregando en lo espiritual. Los medios van a ser diversos, así como decía ahorita su hermano Alejandro, cada uno de nosotros puede entregar de forma muy diferente, ¿verdad? Y principalmente también, no critiquemos a nuestros hermanos, porque en estos años que yo conozco la doctrina, he escuchado tantas críticas a la forma en la que un hermano entrega curación o sanación. Se ve al hermano haciendo algo y luego, no, eso está mal. Así nos entrega la curación o así nos entrega la sanación espiritual. Entonces, eliminemos, por favor, de nuestro ser la crítica, entendiendo que para entregar la sanación espiritual, las formas son muy diversas, cada uno de nosotros va a entregar de una forma muy diversa. Y si para nosotros aparentemente es imperfecta la forma en la que se está entregando, pues no nos concentremos en eso, concentrémonos en nosotros mismos, cómo entregamos nosotros la sanación espiritual, cómo vamos a hacer nosotros carrera, por así decirlo, ¿verdad? Nuestro hermano Alejandro hablaba de cómo prepararse para ayudar a sanar a nuestros hermanos. Cada quien va a tener su forma de ver las cosas y su forma de prepararse también. Hay quienes van a tratar de prepararse en lo material, van a decir, bueno, yo me voy a poner a estudiar el naturismo, o a lo mejor me voy a poner a estudiar alguna disciplina, me puedo meter a la universidad, puedo leer libros, puedo ir a cursos, etcétera, para prepararse en lo material. Y con eso, de forma paralela, también me preparo en lo espiritual, pues leyendo, tratando de practicar, tratando de ser mejor persona. Esa es una forma. Hay muchas más. Otra, un tanto casi contraria a esa, pues es cuando nosotros nos enfocamos puramente en regenerarnos, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos a regenerarnos, cuando empezamos a eliminar de nuestro ser las pasiones, esa también es una forma bastante buena de prepararse para después sanar a nuestros hermanos. Cada quien, dependiendo de su facilidad, de sus intereses, va a seleccionar el camino. Lo importante es no criticar la forma, porque recordemos que las formas en este mundo son lo de menos. No tenemos que sentirnos impactados por las formas. Las formas van a ser diversas. Las formas pueden ser increíbles. Las formas pueden ser incluso que nos impacten y que nos fascinen. Porque eso pasa también muchísimo. Admiramos a esos hermanos que son capaces de sanar cientos de personas al día. Y admiramos también y nos fascinamos con aquellos que tan solo con el pensamiento pueden sumergirse en la vida de las personas y pueden descubrir
aquellas debilidades, aquellos problemas. Nos fascinamos, los admiramos, pero esa admiración es sana siempre y cuando nosotros transformemos la admiración en trabajo duro para nosotros mismos, en voluntad. Pero cuando queremos seguir sus pasos, nada más desde lo exterior, no queremos regenerarnos, no queremos evolucionar, no queremos trabajar, simple y sencillamente buscamos ser como ese hermano en lo externo, en las formas, pues ahí estamos confundidos, porque nos hemos admirado y nos hemos fascinado de la forma en la que se entrega la sanación o la curación, la forma externa, y entonces queremos seguir los pasos de aquellos que admiramos, de aquellos que nos fascinaron, y ahí está una cantidad enorme de hermanos que están fascinados, por ejemplo, con lo que hizo Pachita, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros conoce un poco de esa historia. Y como ella, pues otros más. Hay múltiples hermanos que han logrado hacer una como especie de carrera en ese aspecto, ¿verdad? Que son de admiración, pero porque nos fascina. O sea, la humanidad y nosotros como hombres somos dados a fascinarnos. Somos dados a tener esa fascinación. Y cuando vemos casos como esos, nos fascinamos. Y empezamos a hacer una fascinación y un misticismo y se degenera lo espiritual. Hay una degeneración de lo espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. No podemos caer en la fascinación. Debemos de buscar lo espiritual. Y esos casos que son como de ese tipo, cada vez más tenemos que irlos haciendo a un lado para concentrarnos en lo que verdaderamente nos va a liberar, lo que verdaderamente va a ayudar al espíritu. Y eso está en nosotros mismos. Y otra vez insisto, no nos fijemos en las formas externas de nuestros hermanos, no critiquemos, mejor enfoquemos toda esa energía en nosotros mismos. Si a mí no me gusta la forma en la que está entregando un hermano, pues simple y sencillamente me volteo hacia mí mismo y digo, y me hago el propósito, yo no voy a hacer eso que a mí no me gusta. Y se acabó. Simple y sencillamente me hago un propósito de no seguir los pasos de aquello que veo en los demás que no me gusta. Y trabajo fuerte para algún día poder entregar esa sanación, esa curación que tanto a lo mejor anhela mi ser, ¿verdad? Muchas veces nuestra fe también depende de eso, ¿verdad? De alguna forma a veces queremos llenar un hueco que existe en nosotros mismos, de decir, pues es que si yo viera que soy capaz de sanar a las personas de tal y tal forma, ahí sí yo tendría fe, porque ya recorrí el camino que supuestamente estoy entendiendo de la doctrina. Entonces, cuando yo ya haya avanzado y llegue a ese punto, yo mismo me voy a dar cuenta que ya avancé. Pero entonces queremos llegar a un punto por falta de fe, porque queremos llenar ese hueco que tenemos en nosotros mismos. Entonces es importante concentrarnos en desarrollarnos en lo profundo, ¿verdad? Adelante, hermano Rafael. Muchas gracias, hermano. Pues muy interesante lo que comentaba mi hermano Alejandro, también lo que comentaba usted, hermano Oscar, lo que es la diferencia entre lo que es la curación y la sanación, ¿verdad? Hay personas que se meten en un círculo vicioso, van, buscan la curación, se sienten bien, no cambian hábitos, se sienten bien por una temporada y luego regresan otra vez, o ellos mismos dicen, ay, no, ya me siento mal otra vez, voy a ir a que me cure, ¿sale? Y se hace un círculo vicioso con un médico, con un médico, con un ser espiritual, con ir a la montaña, porque hay gente que va a la montaña a caminar y se siente mejor y regresa a su vida cotidiana y se empieza a sentir mal y luego regresa otra vez a la montaña, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eso es únicamente, estamos hablando de que es un ciclo vicioso que se hace únicamente sobre la curación, ¿verdad? La persona se está curando, pero no se está sanando. Entonces, es por eso que decía el hermano Alejandro, ¿verdad? Que sí hay que desarrollarse. En concreto, voy a tener mucho cuidado con esto porque, pues, ahí sí, la verdad es que
nos dice a nosotros que no debemos de dar instrucciones de cómo hacer las cosas como nosotros las practicamos. Voy a tratar de hacer solamente el análisis sin entrar en mucho detalle. Entonces, es necesario desarrollarse, es necesario desarrollarse. Si, como dice el hermano Oscar, se empieza a desarrollar de la manera natural, por ejemplo, si uno empieza a leer, no directamente por un padecimiento, ¿verdad? Digamos que uno diga, ay, yo quiero ver qué sirve para la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y empieza uno a instruirse, ese tipo de cosas. O uno empieza, pues, a desarrollarse de la manera naturista, pues, como conocimiento general. O sea, la herbolaria es un conocimiento que de verdad hay que dedicarle toda la vida. No vas a dejar de aprender nunca, nunca. Pero ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir esta alimentación de tu conocimiento? ¿Para qué va a servir o cómo te va a ser de utilidad? Si tú quieres ayudarle a alguien a entregarle algo para que pueda curarse la persona de manera física, entonces tú vas haciendo un cúmulo de conocimientos, ¿verdad? Tú vas estudiándote y cuando una persona, como dice el padre, ¿no? Cuando estés listo voy a poner a las personas en tu camino. Entonces, cuando llega a ti alguna persona con un padecimiento, obviamente pues tú no vas a hacer un compendio de conocimientos, no vas a hacer una biblioteca, ¿verdad? Pero si estás en preparación, haces tu elevación, haces tu oración rapidito, entonces ese conocimiento que has acumulado se va a escoger y entonces te van a ayudar a que des esa parte que le hace falta a esa persona. No porque si tú se la vayas a dar, tú eres la herramienta, pero ¿de qué sirve la herramienta si la herramienta no está en condiciones? Entonces es bien importante pues desarrollarse, prepararse. Hay hermanos que pues obviamente pues no tienen el tiempo, o no tienen el estudio, o no tienen la dedicación y trabajan únicamente con lo que el padre les da, ¿verdad? Ellos agarran y confían plenamente en su fe y con lo que hablábamos, ¿verdad? La fe ciega y entregan lo que puedan entregar, ¿no? No nos vamos a poner a juzgar, pero sí sería bueno que como meta, como adelantamiento de nuestro espíritu, nuestra evolución y para ser de más utilidad a los demás, sí es importante pues que nos vayamos desarrollando. Entonces, ¿se puede entregar la curación? Sí, y como dice el hermano Alejandro, todos tienen la habilidad de entregar la curación. Ya sea a través de la oración, ya sea a través de la imposición de manos. Hay prácticas con las que, pues sí, no estoy de acuerdo, no quiero decir que están mal, simplemente no estoy de acuerdo. El usar el hierbaje, el usar esto, o incluso la imposición de manos también. Igual yo siento que no debería haber tanto contacto con los hermanos a los que se asisten a la curación, y porque se puede prestar a muchas malas interpretaciones. Entonces yo lo veo por ese aspecto, ¿no? Que simplemente porque se puede prestar a malas interpretaciones. Y como decía el hermano Oscar, ¿no? A veces nos maravillamos de lo que, de lo que se puede ver, ¿no? Como el video que compartí en el grupo, que es algo de verdad impresionante, es impresionante. La verdad es que, pues ahora sí que hay que agradecer mucho esas muestras que podemos ver con nuestros ojos materiales, porque nos ayudan con nuestra fe. Sin embargo, debemos tener la precaución. Nosotros nos maravillamos de lo que vemos, pero yo creo que nos deberíamos de maravillar más por lo que no vemos. Las personas que están en servicio a los demás, como personas que se dedican a dar la curación, personas más adelantadas que ayuden a sus hermanos a sanar, ¿no? Con el consejo. Es la diferencia, ¿no? Entre entregar la curación y ayudar a sanar, ¿no? Ayudar a sanar, pues ya implica también dar el buen consejo, ¿verdad? Para que esa persona, pues deje de estar en ese ciclo continuo, ese ciclo vicioso de volverse a buscar las enfermedades, ¿no? Ayudarla a recapacitar para que cambie sus hábitos, ¿no? Su forma de sentir, su forma de pensar. Entonces, para que esa persona vaya alcanzando propiamente por sí sola la sanación, ¿no? Que no necesite ir a buscar a alguien para que le ayude a sentirse mejor, ¿no? Que vaya despertando su forma interior, que vaya despertando su parte espiritual, para que ella misma también se vaya dando la sanación. Y una vez que le encuentre, esa misma persona que ayude a los demás a sanar de igual forma, ¿no? A hacer una cadena de amor, así, uno tras otro, ¿no? El que ya aprendió, que le enseña a los demás, y así constantemente. Entonces,
sí es importante desarrollarse, sí es importante estudiarse para hacer una mejor herramienta, ¿sale? No ufanarse ni mucho menos, no ufanarse ni mucho menos. Entonces, sí es impresionante lo que se ve, pero debe de ser más impresionante lo que no se ve. Como por decir, esa persona que está ayudando a los demás, ¿cuánto tuvo que pelear contra sí mismo? ¿Cuánto tiempo tuvo que dedicar a su preparación? ¿Cuánto tuvo tiempo que dedicar a su oración? ¿Qué tan elevada fue su preparación? ¿Qué tantos conflictos, qué tantas cosas tuvo que vencer de manera personal? Todo eso que no se ve debería de impresionarnos más, porque esa persona que está entregando la sanación, que está entregando la curación, ha tenido una batalla muy fuerte de manera interna, ha tenido una conexión y eso con la divinidad, y eso es lo que hay que maravillarnos. Más allá de lo que podamos ver, yo creo que es más impresionante analizar todo lo que no podemos ver del camino de esa persona. Es lo que quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias. No, gracias a usted, hermano Rafael. Alejandro, por favor, adelante. Sí, mis hermanos. Sí coincido mucho con mi hermano Rafael. Miren, acordémonos de que la medicina alópata principalmente se dedica a paliar síntomas, ¿sí? Y si usas la medicina no sirve nada, dejas de usarla y vuelves a enfermarte, o sea, no te está encaminada a no curar. Eso es algo que siempre me molestaba a mí. Entonces, precisamente por eso abracé tanto la herbolaria. Pero sí, sí, ciertamente la herbolaria te ayuda a tus órganos, ayuda a que trabajen mejor, ayuda a que te restablezcas. Pero si, como decía mi hermano hace un instante, si la persona sigue con sus malos hábitos alimenticios, no va a haber nada que pueda curar. ¿Sí? Al final de cuentas, eso nada más es una ayuda. ¿Sí? Ya en una ocasión, precisamente también por haber estado con la arbolaria, hace unos años, eh, tuve una primera, vamos a decir, crisis de azúcar. O sea, la primera vez que supe que tenía alta el azúcar, este, pues fue cuando empecé a tener sed de noche, ¿sí? Cuando incluso probé mi orina, porque esa es una manera de diagnosticar en la antigüedad, así se diagnosticaba. Si sabe dulce, pues precisamente de ahí viene el nombre de la enfermedad, diabetes mellitus, ¿sí? Entonces yo mismo ahí dije, no, pues esto no es bueno, ¿sí? Porque mi orina sabía dulce y porque tenía yo sed en las noches, me despertaba para estar tomando agua. Y entonces empecé a tomar una planta que se llama prodigiosa. Durante 4 meses tomé 2 litros diarios de prodigiosa y todo ese problema desapareció. Esa fue la primera vez que tuve así como una recesión de la enfermedad. Desapareció mi azúcar y todo estaba normal, ¿sí? Pero pues llega un instante en que la vida te lleva por momentos en los que vuelves a caer en los excesos, ¿sí? Y entonces, pues ya se me declaró completamente. Ya esa misma plantita ya no me funcionó, ¿verdad? Entonces, ahorita actualmente lo que uso es el ejercicio, lo que uso es sí sigo tomando los tés, claro, pero ya sé que tengo que educarme a mí mismo, ¿no? Y vencerme a mí mismo, dejar de estar consumiendo lo que sé que me hace daño, lo que sé que me dispara los picos de glucosa altos, ¿sí? Entonces, mencionaba mi caso, no es que trate de hablar nada más de uno, pero lo que pasa es de que yo cada ocasión que tuve oportunidad de comprobar en mí mismo el beneficio de una planta o de cualquier método, pues eso precisamente es parte de tu aprendizaje, es parte de tu aprendizaje, ¿sí? Para que después tú lo apliques a los demás.
¿sí? Padecer enfermedades y sanar de ellas precisamente te da el conocimiento de causa, de que sabes que funcionan las cosas, ¿no? Ahora, también quería comentar algo de que, por ejemplo, había una ocasión un ser espiritual, este, que cuando la persona estaba sumamente débil, que venía anémica, que venía, sin fuerzas, ¿sí? Él hacía, utilizando su mano, su dedo nada más, pedía a un voluntario para hacerle una transmisión de transfusión de sangre a la persona. Entonces, este caso fue un caso de que aquella persona que se ofreció de voluntarias estaba de manera incrédula, lo hizo, ¿no? Y, y resulta que después de que le extrajeron sangre para ponérsela al enfermo, como dije, nada más fue así con el dedo sobre su brazo. Pues sí, la persona esta se desvaneció, casi se desmaya de que sí aportó su energía, o sea, no es algo que no se ve. Como decía mi hermano Oscar, a lo mejor esto nos puede parecer, pues, fantasioso, ¿no? O ¿qué palabra mencionaste? No me acuerdo qué palabra usaste. A mí al principio eso me impresionó, ¿no? Pero miren, algo que recuerdo muy importante que decía este mismo ser espiritual, es porque le llegaban personas precisamente que tenían de las llamadas enfermedades incurables para el conocimiento del ser humano, y él les decía, lo que para el hombre es incurable, para Dios no lo es, porque él fue el que creó al hombre, y él sabe lo que necesita, ¿sí? Y entonces le aportaban lo necesario, y las personas, pues no voy a decir que en todos los casos, porque el Padre mismo lo menciona, solamente cuando es su voluntad, sí, la persona sana, y cuando no, no. Entonces me ha tocado ver personas así que han estado muy enfermas, y una de ellas sana y la otra, pues no, se aparta, desencarna. Pero ahora sí que eso solo el Padre sabe los porqués, ¿no? Cuándo es nuestro momento. Y aceptar eso, ¿no? Porque muchas personas todavía no aceptan que ya es su momento, que hay que dejar ir a la persona, ¿sí? Todos quisieran siempre, que les resolvamos ese problema, ¿no? De que no se han educado a sí mismos, no se han vencido a sí mismos, y quieren que tú les sanes, ¿no? O te dicen, todavía tengo dolor aquí, todavía tengo dolor, y no quieren. Digo, no, pues paciencia, ¿no? Tienes que decirles que deben ser pacientes y que deben de, de disciplinarse, ¿no? Y hacer lo que les indicas. Tú estás para ayudarlos, pero sí, el primero que se debe ayudar es uno mismo. Uno mismo es el que debe de ayudarse, porque si, repito, si uno sigue con malos hábitos, pues no va uno a sanar, por dentro, ¿no? Muchas enfermedades como el cáncer se habla de que son enfermedades de personas que han sido rencorosas, ¿sí? Personas que son egoístas, personas que son, pues más que nada eso, ¿no? Rencorosas, ¿no? Que no perdonan a quien les ha ofendido, ¿sí? Y son las que luego padecen muchísimo porque pues es parte del proceso necesario para devolver al espíritu su limpidez, ¿sí? Porque del Padre brotamos puros y al Padre tenemos que retornar puros. Gracias, mis hermanos. Gracias. Eso es lo que les quería compartir. Sí, no, muchas gracias, Alejandro. Hay un párrafo en especial, pero la verdad es que ahorita traté de buscarlo, no recuerdo cuál es, pero a lo mejor alguno de ustedes lo ubica. Es un párrafo que habla sobre no acercarnos a nuestros hermanos cuando todavía no nos hemos limpiado, no nos hemos regenerado, porque muchas veces en lugar de ayudarlo, le vamos a transmitir parte de nuestras debilidades, por así decirlo, ¿no? O sea, quiere decir que si nosotros tenemos manchas, si no nos hemos regenerado, si somos pasionales, y vamos y tratamos de entregarle algo a un hermano,
muchas veces, en lugar de ayudarle, le vamos a estar perjudicando. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos acercamos, lo tocamos, etcétera, y traemos toda esa carga, ¿verdad? En nosotros mismos. Y esta persona a lo mejor está enferma, pero él a lo mejor dentro de su forma de vida, pues a lo mejor ya ha superado ciertas cosas o simple y sencillamente él no se apasiona por ciertos aspectos. Entonces llegamos nosotros, nos acercamos y depositamos en él ciertas influencias. De ahí que se nos recomiende ampliamente regenerarnos, limpiarnos antes de acercarnos a nuestros hermanos, a tratar de dar esa sanación o esa curación. Es tan importante y tan delicado, ¿verdad? Porque en esos párrafos lo que de alguna forma se explica es de que todo eso que no vemos, toda esa energía, esa influencia que está ahí alrededor nuestro, se pasa de persona en persona. Entonces, si nosotros somos portadores de una cantidad enorme de pasión, de desarmonía, etcétera, eso mismo es lo que le vamos a ir a entregar a la persona. Vamos a contagiar a las personas de eso. Entonces es una enfermedad que existe, que no se nota a simple vista, que solamente se puede percibir en lo espiritual, con la sensibilidad más elevada, no tan material. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a entregar a nuestros hermanos. Si todavía no nos hemos regenerado, pues tenemos que ser nosotros mismos conscientes de que tenemos que llegar primero a esa limpidez, a esa regeneración, para que una vez que ya estamos más o menos limpios, porque no vamos a llegar a una limpieza completa y absoluta, pero sí al menos lo suficiente como para acercarnos a nuestros hermanos. Pues ahora sí, ¿no? Después de ese trabajo interno, ahora sí vamos a lo externo. Ahora sí vamos hacia nuestros hermanos. O en su defecto, pues no tocar, ¿verdad? No acercarnos tanto si sabemos que tenemos todas esas lacras aún en nuestro ser. Pero bueno, también un tema delicado. Adelante, Gaby Núñez, por favor. Buenos días, mis hermanos. Sí, todo lo que dicen ustedes es verdad, todo. A mí me ha tocado, y le doy gracias a Dios, que ni siquiera les digo a las personas que curo, ni siquiera les digo a las personas que estoy en la oración, nada. Simplemente muchas veces les empezamos a hablar de Dios. Me dicen, sigue hablando. Cada que te encuentro, tú me das una paz. Me haces reaccionar. Dice, nadie me había hablado como tú. Le digo, mira mi hermana, es que si tú lees la Biblia, si tú te pones a estudiar, si tú te pones a analizar, poco a poco va entrando Dios en tu corazón. Cuando una persona quiere que tú la cures, a veces no se cura, porque mi padre le está dando la oportunidad a esa persona de que ella se cure. Y más cuando saben que uno cura. Y yo se los he dicho, mi hermana, no, yo jamás voy a curar, Yo no tengo los dones, no tengo nada. Tengo un poquito de preparación en oración. Si tú gustas, podemos ponernos a orar. Si tú gustas, podemos ponernos. Y es más, ellos son los que dicen, no, pues vamos a poner una veladora. Le digo, mi hermano, si eso es de tu corazón, ponla. Yo no me puedo poner en decirles, no me pongan nada. No, es ellos. Yo nada más llego, hago mi oración. Muchas veces me dicen, no seas malita. Yo sé que tú si dices que tú no curas, yo sé que, pero me duele, no seas malita, sóbame. Entonces les hago en el momento que les estoy frotando la espalda, les estoy frotando el estómago, hago una oración y estoy pidiéndole a mi Padre que si es su voluntad y que si esa persona está preparada al sanamiento, que se sane, sino que sea su santa voluntad. No puedo ser Dios, no puedo ser milagrosa porque el que hace el milagro es Dios. Cuando yo quito mi mano, les digo, mi hermana, yo no soy Dios,
Si te llegas a curar, si te llegas a componer, es Dios. Nunca digas que soy yo, porque jamás sería yo, ¿eh? Yo soy, Dios nuestro Señor nos da a todos los seres humanos, que cuando nacemos con todos para curar, para ver, para todo, mi hermano, no más que nosotros a veces nuestro coraje, nuestro odio, las cosas que nosotros tenemos y porque no perdonamos a nuestros hermanos que nos hacen mal, nos enferman. Mi hermana, ¿crees que valga la pena todo el sufrimiento que te ha hecho tu esposo? ¿Valga la pena que tú estés con ese coraje y le estés dando la oportunidad de que te estés enfermando por él? No, pues no. Mi hermana, aunque vivas con él, hace cuenta que no vives con él. Porque no lo quieres dejar, que porque dices que es la voluntad de Dios. Bueno, yo también pienso lo mismo. Si es su voluntad de Dios, entonces déjalo. Si grita, que si se enoja, que se enoje. Tú haz tu vida. Y que te llega a herir, pues déjaselo a Dios, que Él va a encontrar la forma de cómo tú tienes que quitarte de ese dolor. Pero tú tienes que hacer oración. Cada que empiecen esos problemas, cada que empiece ese dolor, haz oración. Entrégaselo a Dios, porque si Dios te cura, es Él. Yo no te puedo curar. Yo no soy maga, no soy bruja, no soy nada. Sí, entonces te digo porque no quiero que el día de mañana digas tú, ay, ya me curó. Quien te curó es Dios. Porque muchos chamanes, muchos brujos, Dios nuestro Señor, a veces cura a las personas en medio de ellos y dicen, no, es que yo soy muy poderoso. Nadie es poderoso en esta vida más que Dios. Y a veces como llegan ahí en ese lado, mi padre da un poquito de bálsamo, da un poquito de curación, pero no porque ellos lo curen, no porque ellos sean lo mejor. Lo dan porque mi padre es tan bueno, tan poderoso que lo da por esa persona que está sufriendo tanto. Entonces, yo para mí, prepararse, desarrollarse sin mis hermanos. A veces cuando pienso ir a visitar a una persona que está muy enferma o ayudarle, estoy llorando desde la noche, estoy llorando desde la mañana y mis pensamientos trato de que no lleguen pensamientos negativos y si llegan pensamientos negativos empiezo a pedirle a mi padre que me perdone porque pues soy una persona que soy humana, soy una persona con muchos defectos. Sí, yo no me considero una persona santa porque no soy santa, una persona milagrosa porque no soy milagrosa. Soy una persona con muchos defectos, a veces hasta con defectos a la ignorancia también. Entonces no me considero una persona única, porque todos nacemos con el don de curar, todos nacemos con todos los dones, todos nos los regala mi Padre, todos somos totalmente con la oración, totalmente nos cambia nuestra vida. Por eso es que yo cuando he estado enferma y Dios me ha sanado, yo se lo doy gracias a Dios y no lo ando diciendo, híjole, es que yo, esta enfermedad, no. Quien me ha salvado, quien me ha ayudado es Diosito. Quien me ha salvado la vida varias veces es Diosito. Entonces, mis hermanos, nada más, todos tenemos los dones, todos los tenemos. Nada más que nosotros los vamos perdiendo por nuestra forma de ser. A veces porque o nos creemos mucho y no somos nada. Nosotros somos apenas un átomo que apenas empieza a brillar. Ese átomo es para reconocer nuestras propias virtudes y nuestras propias errores. Jamás puede nadie sentirse más que los demás, ni en preparación, porque acuérdense que el médico estudió para médico, el albañil estudia para albañil. Entonces, no hay una persona que se diga yo soy capaz, porque todos tenemos ignorancia en muchas ramas, ¿sí? Porque hasta el campesino que no sabe leer, que no sabe escribir,
pero sabe de la tierra más que de cualquiera y es el que nos da de comer. Por eso el estudiar, mis hermanos, debe de ser algo que te nazca, que te den. A veces no es necesario que tú estudies tanto, a veces te dan la enseñanza y te baja del cielo cuando Dios nuestro Señor te la da. Y mis hermanos, hasta la persona más que no sabe leer, no sabe escribir, puede tener más sabiduría que nosotros mismos. Entonces, yo se los puedo decir porque conocí una persona que se elevaba muchísimo, Dios le hacía muchísimo caso y no sabía leer y no sabía escribir. Y cuando ella daba sus doctrinas, cuando ella era ruiseñor en los templos, daba unas cátedras preciosas. Cuando tú hablabas con ella, ella titubeaba, tenía muchos errores hasta para hablar. Entonces decía yo, wow, cómo Dios nuestro Señor hace milagros para que nos dé la palabra de Dios. Es hermosísimo, mis hermanos, y sí estudiar, pero no se les olvide que el estudiar es ser cada día más buenos con la naturaleza, más buenos con las personas, más buenos hasta con las personas que vemos que se drogan, que toman. Entonces, muchos de mis hermanos dicen, es que no, tenemos que ir a los hospitales. Mis hermanos, tenemos a los que se emborrachan, a los que se drogan, a los hombres que golpean a sus esposas, a los hombres que no tienen que darles de comer a sus esposas. Pasamos por restaurantes que ni se les pasa una mosca. Pasamos por lugares que no tienen ni qué comer los niños. Pues ahí está nuestro trabajo. No es de irnos a buscar a los enfermos. Nuestro trabajo está en nuestra propia comunidad, con la propia gente de su familia, con la propia gente de sus amigos y sus enemigos. Tenemos muchísimo trabajo. El trabajo nada más es hacerlo, ¿sí? Sin ver quién es, sin ver cómo son. Si en ese momento tu peor enemigo te habló mal de ti, que te insultó, que te dijo lo peor de ti cuando no era cierto, bueno, y te pide ayuda, tú se la das. Esa es la enseñanza, eso es lo verdaderamente que debemos estar viendo. Estar estudiando los libros también, porque eso nos va a dar humildad, amor, y como se los he dicho, mis hermanos, los libros son maravillosos porque nos dan sabiduría. Bonito día, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Crispín, por favor. No quería participar, pero bueno, tan simple que nuestro Padre nos ama y pues tenemos que sanar nuestra alma, porque sabemos muy bien que lo que enferma es el alma. Debemos espiritualizarnos en espíritu y en verdad para comprender cuánta belleza encierra en nuestro espíritu. Es que ando un poco rojo, por eso no puedo hablar fuerte. Comprender lo fácil que es tener nuestra voluntad sobre la conciencia y nuestra mente. Tenemos que tener la mente dominada por la voluntad de nuestro propio ser, que es nuestro propio espíritu, porque es la llave del poder espiritual. Todos tenemos ese poder. Todos nacimos con los dones, virtudes y atributos en ese átomo, esa chispa de nuestro Padre. Solamente hay que desarrollarlos. ¿Cómo? Con la práctica. La práctica hacia el maestro. Y ya consciente de esto, ya conociendo la propia luz que tenemos nosotros, podremos curar a los enfermos. O más bien, el que cura es nuestro Padre, porque tenemos ese átomo de la chispa del espíritu de nuestro Padre. Y convertirnos en agentes del bien sobre la tierra.
y pues hacer el bien para no sentirnos tristes. Como sabemos, enferma el alma y tenemos conocimiento que a través de nuestros buenos pensamientos embellecemos el alma y no debemos manchar las vestiduras de nuestro espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo la manchamos? Pues por nuestros malos pensamientos. Un buen pensamiento sana nuestra alma. Un mal pensamiento destruye nuestra alma. Yo así lo veo tan simple y sencillo. Tenemos que limpiar nuestra alma o las vestiduras del espíritu y así sentir esa paz y el amor de nuestro Padre en nuestro corazón. Y como dijo Oscar, si no estás preparado para tocarme enfermo, pues simplemente no hables, porque tengo que sanarme primero mi alma para ya transmitir la belleza del espíritu que todos traemos. Y así podría seguir hablando, pero pues ustedes son mis maestros. Yo simplemente estoy aprendiendo. Gracias. Cedo el micrófono. Muchas gracias, Crispin. Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias. Pues miren, mis hermanos, así como mencionaban a la hora de tocar al enfermo, yo sí trabajo tocándolo constantemente, ¿no? Y más o menos una vez al año sí sucede que la persona te drena toda tu energía, ¿no? Apenas esta semana, un día atendí 4 personas y pues terminé algo cansado, normal. Y, y sin embargo, ayer atendí una persona que me dejó muy cansado. Una sola persona me hizo sentir necesidad de dormir una siesta porque me sentí agotado. Sí, pero eso no ni me espanta ni nada, ¿no? También una ocasión me pasó con un hermano que fuimos a atender allá por Metro Ciudad Azteca. Recuerdo que fuimos a hacer oración a su alrededor. Estuvo mi hermano Oscar, mi hermana Gaby, mi hermano Rod. Y, y recuerdo que ella con la evidencia me señaló la zona donde el hermano tenía el problema. Y recuerdo que al siguiente día, bueno, que yo sepa, este hermano se recuperó, ¿no? Pero yo recuerdo que al siguiente día estaba yo completamente sin pila, agotado. Era mediodía y yo no tenía fuerzas. Iba en un taxi, recuerdo, y estaba yo muy, muy cansado. Sí, una de las veces más fuertes en que me he sentido debilitado. Pero todo eso es parte, mis hermanos. Yo escuchaba ese testimonio en muchos lugares en que, las personas van a curación y luego los moradores del lugar ya no querían porque decían que se les quedaban las enfermedades, ¿no? Pero pues todo eso es parte, ¿no? Sentir. Muchas veces se habla de que cuando tú sentiste eso, pues la persona es que va a sanar, o sea, porque dejó aquello que tenía. Sí, momentáneamente se quedó en ti, pero pero eso va a pasar, o sea, no hay problema, ¿sí? Como les decía, más o menos una vez al año me ha pasado así de que una persona me debilita bastante, ¿sí? Entonces, pues nada más es un comentario, ¿no? Una experiencia de que, pues sí, precisamente si estás preparado, tú sabes que eres un canal nada más y que le vas a dar la energía de nuestro Padre, ¿no? Esa es la que va a recibir. Porque cuando las personas no se encomiendan, pues se drenan la energía tuya, ¿sí? Que no deja de servirle al enfermo, ¿eh? Porque sí, o sea, todo enfermo después de que terminas se siente restablecido.
La energía es como la electricidad, siempre va de más a menos, ¿no? De positivo a negativo. Entonces, en el dolor, en lo más intrínseco de las células, se habla de que hay una carga muy disminuida en las células y por eso hay mucho dolor. Entonces, cuando tú le das energía a la persona, el dolor disminuye. ¿Sí? Entonces, pero pues ya esos ya son otros temas, pero pues, les comparto el comentario. Gracias, mis hermanos, por escuchar. Sí, muchas gracias, Alejandro. Hermano Rafael Cruz, por favor. Sí, muchas gracias. Pues es que quería comentar acerca de lo que comentaba mi hermano Alejandro también. Como les comentaba, ¿verdad? Hay personas que les gusta ir al bosque, a la montaña, a las zonas donde hay naturaleza. Y esto es porque pues hay una armonización en el lugar, una armonización natural, ¿verdad? El entorno está armonizado con el creador. Y esa energía, esa paz que se siente, pues uno se inunda también, ¿verdad? Se nos aconseja mucho pues descalzarnos para poder hacer conexión con la tierra, para descargar todas nuestras energías, todas nuestras malas energías que se descargan a través de nuestros pies, pero al mismo tiempo que nos alimentemos mm, de la paz y de la armonía que existe naturalmente en todo el entorno, en toda la creación. Nosotros somos los que estamos desarmonizados. Entonces, en ese manejo de energías, cuando una persona estaba armonizada, que está constantemente en oración, como lo decía mi hermana Gaby, que la gente se siente muy bien a su lado porque esa persona, sí, sí, exactamente, mueve tierra, hermano. Bueno, pues es que también es parte de su labor, ¿verdad? De ahí venimos y ahí vamos a regresar. Bueno, a dar nuestro tributo, ¿verdad? A la tierra. Entonces, como decía mi hermana Gaby, ¿no? Las personas la buscan porque pues ella emite mucha paz en su oración, en su forma de platicar. Entonces, esa energía que mi hermana Gaby, y otros de mis hermanos transmiten cuando están hablando, por eso las personas les buscan, porque sienten esa armonía, porque se inundan de esa armonía. Y esa armonía, como decía bien mi hermano Alejandro, se va pues a lo más íntimo de nuestra estructura, ¿verdad? Nosotros lo que conocemos más pequeño, pues es átomo, aunque ahorita ya con las esencias, digo, con las ciencias, ya se sabe que hay, más energías, componentes más pequeños que el átomo, ¿verdad? Entonces, pues todo eso son vibraciones energéticas, todo es a través de energía. Entonces, cuando nosotros, podemos hacer esa vibración y podemos armonizarnos, es el momento de que nosotros podemos armonizar a alguien más. Entonces, si nosotros no estamos correctamente armonizados y nos cargamos con las malas energías de otras personas, pues podemos terminar afectados, ¿verdad? Entonces es necesario pues encomendarse al Padre para que sea la energía nos nutra a nosotros y pueda nutrir a los demás. Y esa energía y esa armonización pues nos ayuda a nosotros y a los demás también, a que se vaya encontrando la sanación. Primeramente, pues se siente la curación, ¿verdad? Pero conforme vas adelantando, pues se va sintiendo la sanación de a poquito. Es lo que decía el hermano de Alejandro, que sí es un tema bien interesante, lo de las energías, los átomos y todo, pero pues tengan en cuenta que pues tenemos cargas positivas y cargas negativas dentro del cuerpo y son necesarias pues para darle movilidad a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Si no tenemos una carga negativa, pues la positiva no se movería, ¿no? Ese es por eso que le da la carga negativa le da cauce a la positiva, ¿no? Pues tienen que armonizarse un poquito, pues si lo vemos de manera materializada, pues un poquito lo que significa el signo del yin y el yang, ¿verdad? Donde se ve el positivo, la positividad y la negatividad, pero en movimiento, porque una le da causa a la otra. Y es como por decir, cuando nosotros, ¿cómo podemos verlo de manera más palpable? Bueno, pues cuando nosotros encontramos algo que no nos pertenece, este, y tenemos la opción de quedárnoslo o devolvérselo a su dueño, ¿no? Entonces, un pensamiento, una actitud negativa, pues le da causa a una positiva, y así, ¿no? Así, mis hermanos, más o menos. Y de eso también se trata la organización y la entrega de energías a los hermanos para que puedan ir armonizándose y ellos mismos sanándose. Así de esa manera. Era lo que quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Rafael. Y siguiendo un poco con esta parte de las energías, hay algunas personas que cuando nosotros las conocemos, se percibe, ¿verdad?
una cierta sensación. A mí me ha tocado conocer poquitas personas, pero esas poquitas personas que en el instante que percibes su presencia, te transmiten paz, te transmiten un cierto amor, eh, hasta ternura, no sé, cosas positivas en general. Esas poquitas personas que, por ejemplo, yo he conocido, y ni siquiera conocer así como amistad o algo así, no, simplemente conocer así de 2, 3 veces que las llegamos a ver o nos la llegamos a topar en algún lugar. Y percibimos claramente cómo esa persona trae ese tipo de energía. ¿Qué es lo que detona que una persona tenga esa energía? Que sea capaz de irradiar eso, ¿no? Que eso también es algo admirable que nosotros pudiéramos empezar a perseguir. Pero nuestro Padre nos lo resume en la palabra, el pensamiento y la obra. De hecho, en esta doctrina, uno de los pilares principales es la importancia ya del pensamiento, ¿verdad? Se nos dice que nosotros podemos mancharnos incluso con los pensamientos, que debemos de empezar a limpiar nuestros pensamientos porque de ellos hemos de restituir. Entonces, para nosotros regenerarnos, para nosotros empezar a tener ese tipo de presencia, ese tipo de energía, pues tenemos que empezar a limpiar ese vaso por dentro y por fuera, que implica que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras estén acorde a eso que estamos buscando, a ese tipo de elevación espiritual. Si nosotros nos descubrimos, nos autopercibimos a nosotros mismos con esos pensamientos pasionales, esos pensamientos que desarmonizan, pues hay que empezar a limpiar, ¿verdad? Poco a poco la casa por dentro y por fuera. Si nosotros ya alcanzamos a tener pensamientos, pues ya no digamos que pensamientos positivos, pero sí al menos ya no tantos pensamientos, ya no un desorden, ¿verdad? Un desorden en la mente. Eso nos va a dar como la fuerza, la tranquilidad suficiente para que ahora nuestros actos, también en nuestras obras, empiecemos a entregar esa caridad. Empiecemos a tener claridad en cómo entregar esa caridad. En que empiecemos también a ser sensibles en cómo, en dónde, a quién podemos ayudar. Y todo eso nos transforma en esas personas admirables, que a lo mejor, bueno, yo al menos admiro pues a ese tipo de personas. No por lo que han hecho, sino simple y sencillamente por la percepción que uno alcanza a tener de ellas, ¿verdad? Y cuando siente esa tranquilidad, uno dice, pues, caray, ojalá yo algún día yo llegue a manifestar esa tranquilidad, esa paz, esa irradiación de energía que se siente, o esa irradiación de presencia, no sé cómo pudiéramos expresarla, ¿verdad? Las palabras correctas a lo mejor no son precisamente esas, pero nos damos a entender, sabemos a qué nos referimos. Lo más importante es entonces empezar a cuidar a nosotros mismos. Cuando ya hemos logrado un poco de eso, un poco de esa energía, de esa paz, de ese amor, como dice Crispín, entonces nosotros tomamos de esa energía y podemos distribuirla como sanación, como curación hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Pero porque nosotros ya logramos obtenerlo. Ya conquistamos, por ejemplo, paz. Ya conquistamos un poquito de amor. Nuestro Padre, cuando nos pide que en oración le hagamos presente nuestro trabajo, pues también se refiere a eso, ¿verdad? Muchas veces queremos solicitar en oración algo, pero no tenemos los méritos suficientes para solicitarlo. Entonces, de alguna forma tenemos como que esa pila vacía y queremos solicitar al Padre por los enfermos, queremos solicitar al Padre por algún caso en especial, una sanación, una curación. Y nuestra pila está vacía completamente, no tenemos nada que ofrecer. Entonces, aparte de limpiar nuestro ser, aparte de estar limpios de pensamiento, de obras justas, de obras armoniosas, pues también tenemos que hacer presente a nuestro Padre, que nos pide al principio
En algunos párrafos, por ejemplo, se nos pide que le hagamos presente nuestras propias lacras, hacer presente al Padre nuestras propias lacras, pero solamente se las podemos hacer presente una vez, porque si nosotros hacemos presente más de una vez, en realidad estamos siendo hipócritas, ¿verdad? Es, por ejemplo, nosotros le hacemos presente al Padre nuestro tropiezo en alguna relación, vamos a hacer un ejemplo, y hacemos presente al Padre y después pasan meses y volvemos a hacer al Padre presente lo mismo, decimos, Padre, pues te hago presente el mismo error. Y entonces la pregunta de nuestra propia conciencia es, ¿y entonces no te arrepentiste la primera vez que hiciste presente esto? Entonces, ¿para qué me lo hiciste presente si no ibas a hacer un cambio en tu vida? ¿Por qué me lo hiciste presente entonces y ahora sigue siendo el mismo? Entonces no me lo hiciste presente. Solamente te engañaste a ti mismo. Y no hay regeneración, no hay un cambio. Y entonces en realidad no hicimos presente nada, porque no hemos cambiado, porque simple y sencillamente lo hicimos por hacerlo, no fue de corazón. Si verdaderamente hacemos presente nuestras lacras a nuestro Padre, es porque vamos a cambiar. Es porque cuando ya hacemos presente al Padre algo es porque verdaderamente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Entonces nuestro Padre, las primeras veces, si nosotros entregamos nuestras lacras, nuestros defectos, nuestros errores, los va a recibir con mucho amor y nos va a entregar la voluntad, nos va a entregar la paz que vamos a necesitar. Pero se nos va a acabar, ¿verdad? Va a llegar un momento en el que se nos va a acabar todo lo malo de nuestro pasado que hayamos hecho. Va a llegar un punto en oración que se nos va a terminar. Y cuando se nos termine, tenemos que empezar a hacer presente ya no nuestros defectos. Ahora tenemos que empezar a hacer presente nuestras virtudes, nuestro esfuerzo, las dificultades que tenemos en el desarrollo espiritual. Todo eso es lo que hay que hacer presente. Entonces, si nosotros no tenemos nada que entregar en oración, no tenemos nada que hacer presente, ¿como para qué nos presentamos ante Dios? Y empieza otra vez el reclamo de la conciencia, a decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿como para qué quieres orar? Si cuando te acercas a nuestro Padre y recibes una instrucción, una intuición de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, el mes pasado recibiste la intuición de ya no molestarte con tal persona y sigues molestándote. Entonces, ¿para qué quieres volver a orar si ya sabes cuál es la respuesta? ¿Para qué quieres volver a orar si lo que recibes no lo sigues? Tu propia conciencia te aleja y te dice, no ores. Y al no orar, nosotros mismos, porque no nos hemos regenerado, no hemos querido cambiar, pues sentimos esa especie de vergüenza, ¿verdad? De sentirnos indignos. Y es que realmente es una falta de respeto tratar de buscar a Dios cuando en realidad no nos queremos regenerar, no queremos hacer caso a lo que estamos recibiendo. O sea, dentro de nosotros mismos en realidad hay un autoengaño y nuestra conciencia nos reclama que ya no sigamos autoengañándonos, que ya no sigamos con esa desfachatez. Y es por eso que si vas a seguir así, mejor esa oración, al no ser una verdadera oración, ya no la hagas. Primero, lo que ya sabes que tienes que hacer algo, lo que ya sabemos que tenemos que cambiar, cambiémoslo. Y entonces, en ese cambio, estamos orando. En ese trabajo y en ese esfuerzo, estamos orando. No en el simplemente internarnos y tratar supuestamente de hablar con Dios y de suplicarle y hacer llamamientos a cambio y Padre, ayúdame. Esa no es una oración, ¿verdad? Nuestra propia conciencia nos dice, tú ya recibiste lo que tenías que hacer, hazlo. Y así terminas con la oración, con esa primera oración en la que pediste voluntad, en la que pediste sanación, en la acción.
vas a terminar esa oración en la acción. Si no terminó en acción, entonces ahí tenemos una lista de pendientes. Una lista de situaciones en la cual nosotros nos hemos quedado a la mitad de la oración. Buscamos a Dios, hicimos presente nuestros errores o hicimos presente todo lo que nos aquejaba, hicimos nuestra petición, pero jamás hicimos caso a esa parte donde tenemos que contemplar la dirección hacia donde tenemos que ir. Se nos fue señalada la dirección y no avanzamos. Las personas que han logrado esa elevación, las personas que emiten y irradian esa energía, es porque sí han hecho caso, ¿verdad? Sí han ido en la misma línea en las que se les ha señalado. Han hecho ese esfuerzo por cumplir, no solamente por pedir, sino también por cumplir y hacer. Y en la actualidad logran tener la armonía entre los pensamientos, la palabra y la obra. Cuando nosotros todavía no armonizamos eso, pues obviamente nuestra energía, nuestra presencia no va a destacar por ser así tan bella como quisiéramos que fuera, ¿verdad? Y también a la hora de querer ayudar a nuestros hermanos, pues ¿cómo? ¿Cómo ayudarlos si no tenemos ese desarrollo suficiente? ¿Cómo ayudarlos si no tenemos amor, armonía en nuestro propio ser? Y peor aún cuando todavía somos muy pasionales, ¿verdad? Hay aspectos pasionales que hay en nosotros. ¿Para qué nos acercamos a las personas? Y en lugar de darles amor, en lugar de darles armonía, sin darnos cuenta a veces les participamos de nuestra pasión, les participamos de nuestras lacras. Entonces de ahí la gran importancia de que para sanar nos tengamos primero que regenerar. No hace falta nada más de que se nos diga, bueno, pues a ver, siéntense aquí tal persona y vas a sanar. No, se necesita la preparación espiritual. Se necesita verdaderamente conquistar ese amor, esa paz, esa armonía y hacer partícipes a nuestros hermanos de esa paz, ese amor y esa armonía. Cuando ahora mismo en nuestras pequeñas reuniones, por alguna razón alcanzamos la paz, la armonía, una vez también que la alcanzamos, pues hay que aprender a retenerla. Muchas veces terminamos de hacer nuestra oración y a los minutos después, nuevamente todas las lacras vuelven a nosotros. Todos esos seres que nos están influyendo para desviarnos, nuevamente se conectan a nosotros. ¿Por qué? Porque por unos instantes sí nos elevamos, por unos instantes hubo paz, por unos instantes dejamos las pasiones a un lado. Pero una vez dejamos alguna casa de oración, algún grupo de estudio, o nos desconectamos del tema, nuevamente volvemos a materializarnos, ¿verdad? Volvemos a buscar y a conectarnos a todo lo que anhelamos de la tierra, de lo mundano. Entonces, para nosotros vibrar como esos hermanos que vibran así tan alto, tan bello, necesitamos conservar lo que hemos ganado en estos momentos de oración. Y otra vez insisto, en palabra, en pensamiento, en obras. Y otra vez regresando al principio del tema de la disciplina, ¿verdad? Ser disciplinados también nos va a ayudar a conservar esa elevación, esa tranquilidad, esa paz, ese amor. Ser disciplinados nos va a ayudar a que ningún pensamiento llegue y nos arrebate la paz. Que ninguna obra de nuestros hermanos nos perturbe. Es difícil, claro, pero cuando nosotros somos disciplinados, cada vez va a ser más fácil que eso pueda suceder. Quien es dueño de sus pensamientos es dueño del mundo. Porque por
por más desarmonía, por más dolor que haya a nuestro alrededor, si nosotros somos capaces de pensar únicamente lo bueno, de pensar únicamente nuestra relación con Dios y el pensar como hermanos y no como enemigos, como hermanos y no como víctimas y victimarios, por más maldad que haya a nuestro alrededor, nosotros solamente vamos a traer pensamientos positivos. Y eso no quiere decir que nos autoengañemos. Quiere decir que cuando vemos nosotros una maldad, nosotros en nuestro pensamiento de esa maldad alcanzamos a percibir cuál es el dolor de esa persona como para portarse así de mal. ¿Cuál es el dolor en aquella otra como para permitir que los demás la atropellen? ¿Cuál es el dolor de la sociedad y del mundo para permitir que tanto dolor se manifieste en estas situaciones? Cuando nosotros tenemos ese control del pensamiento, entonces solamente vemos perfección, porque sabemos que todos esos espíritus están aprendiendo, están desarrollando. Ese concepto de que amar es no sentirse ofendido por nada ni por nadie, pues es eso también, ¿verdad? Por más situaciones que muchos consideren malas, cuando nosotros amamos, pues no nos ofendemos, simplemente comprendemos y sentimos compasión y buscamos armonizar. Nos volvemos en esos mensajeros, buscamos ser los mensajeros. Entonces ahí estamos sanando en lo espiritual, pero solamente porque ya somos dueños de nuestros propios pensamientos. En el momento que somos dueños de nuestros pensamientos, no permitimos que pensamientos externos, pasionales, nos atrapen, y entonces somos también dueños de nuestros sentimientos. Una persona así irradia amor, irradia ese orden, esa caridad, esa armonía entre todos y todo. Y eventualmente, donde hay desarmonía, se armoniza. Donde hay enfermedad, va a haber sanación. ¿Por qué? Pues porque hemos alcanzado justamente nosotros entregar a nuestros hermanos nuestra influencia positiva y no al revés, ¿verdad? No somos los portadores de esos mensajes que desarmonizan. Adelante, hermano Jorge Pacheco. Sí, muchas gracias. Buen día para todos. Sí, complementando lo que ya han comentado, pues es bastante importante tocar varios puntos que se han abordado, que ciertamente pues debemos estar armonizados para poder compartir esa armonía hacia los demás. Dentro de las diferentes maneras en las cuales el espíritu va manchando su alma y con ello va atrayendo a sí mismo las enfermedades y va llevando hacia sí mismo todo tipo de restitución o expiación que se vaya generando a sí mismo, y después clama a Dios o reclama a Dios todo aquello que fue generado por sí mismo, haciéndole culpable de esto al Creador, lo cual pues sabemos que dentro de la doctrina que no es más que el reflejo de nuestros propios actos. Por lo cual, para nosotros poder sanar a los demás en la parte espiritual, pues definitivamente necesitamos estar en armonía. Si no hay armonía, no podemos nosotros poder contagiar a los demás, poder entregar el mensaje, aquello que nos es dado a través de nuestros propios dones espirituales, a través de esos dones, a través de las virtudes, que es la que los va activando. Ciertamente todos brotamos del Padre con todas esas riquezas, todo ese tesoro que llevamos con nosotros mismos,
pero la mayoría de nosotros o de la humanidad, pues en menor o mayor grado lo desconocemos y no los llevamos a la práctica. El consejo sano sería cuando nosotros aún sabemos que no estamos del todo en armonía, cuando se presentan ciertas situaciones que a nosotros nos causan algún malestar porque todavía no hemos alcanzado la plenitud, pues es retirarnos un rato, hacer oración, hacer un autoanálisis, porque todos estamos siendo presas de esos pensamientos y sentimientos que nos van aletargando en el camino. Entonces, tenemos que hacer una meditación, un autoanálisis y ver la manera de poder nosotros, ya en armonía y estar preparados, poder entregar el consejo sano hacia aquel o aquellos que pidan ese mismo consejo, porque no vamos a ir a adoctrinar a aquel que no lo solicita, porque estaríamos entrando bruscamente al templo interior de cada uno de sus hermanos. Entonces, cuando seamos llamados y nos lo permitan, pues dar ese sano consejo. Uno de los grandes problemas de la humanidad está en precisamente ese autoengaño, en donde pensamos que estamos engañando a los demás a través de nuestras propias palabras y que en nada nos ayuda, porque aquello que nosotros vertimos a través de nuestros labios y no están dentro de la realidad, pues nos causan a futuro dolor que tenemos que atravesar sí o sí, porque es la ley y la ley se cumple. No hay manera de que aquello sea sobrepasado si no es a través del cambio, a través de esa sinceridad interna, de ese reconocimiento de nuestro incorrecto proceder, y el cual vamos a ir llenando ese cáliz de amargura que en un momento dado, en un momento otro, se tiene que vertir y se tiene que beber hasta las últimas heces. Entonces, para nosotros poder realmente avanzar dentro de nuestro desarrollo, nuestra evolución personal, tenemos que limpiar ese vaso por dentro y por fuera. Tenemos que llevar a cabo la práctica de esas virtudes, la tolerancia, la paciencia, la comprensión, la caridad, la gratitud, en fin, todas esas virtudes que dimanan del amor y que a través de los mismos van activando nuestros dones espirituales. Vamos activando todos esos potenciales y que a través de los mismos pues vamos a poder ayudar a aquel que lo necesite. Los pensamientos, las emanaciones del ser, sabemos que a través de la palabra nosotros podemos expresar aquello que el ser está pensando, está vibrando, y que puede estar siendo sincero ese pensamiento, o está siendo camuflajeado, o está siendo oculto, la parte verdadera está siendo oculta a la realidad, y que a eso le llamamos nosotros en lo espiritual, pues las bajas vibraciones o las altas vibraciones, o sea, las pasionales o las virtuosas, las que están apegadas o emanadas del amor. En la ciencia, pues sí le llaman positivo y negativo, pero en lo espiritual no existe lo positivo y lo negativo, sino existe la parte vibratoria del ser, porque todos somos chispa divina, todos traemos luz interna, y dependiendo de nuestros pensamientos, esas vibraciones es lo que vamos emanando. Entre más pasionales serían menos luminosas, y entre más virtuosas, pues con más luz. En la ciencia sí lo toma como un positivo y un negativo, pero la realidad es que si nos ponemos a pensar en esa descripción, pues no es más que el retorno de la misma luz. Es
polo positivo, que es el que envía la energía y regresa como un retorno hacia el otro polo. No es más que la misma energía en su diferente estado, uno de ida y el otro de regreso, en la forma física en la cual se conduce la electricidad a través de los cables, a través de los diferentes dispositivos que el ser humano ha creado para llevar a cabo el cometido, ¿no?, de que requiera. Entonces, en lo espiritual, pues no existen las cargas o las energías negativas, sino pasionales o virtuosas, de baja vibración o de alta vibración. Entonces, expresándonos mejor, pues seríamos más acertados, ¿no?, dentro de nuestra expresión. Entonces, la parte importante de la doctrina es practicar esas virtudes. Ciertamente, dentro de lo humano, para las enfermedades que atañen al cuerpo humano, pues existen diferentes ciencias que trabajan sobre ello y sabemos que muchas son lucrativas, la mayoría, muy pocas son altruistas. Con ello no quiere decir que no podamos vivir de ello, sino hay que saber, hay que aprender a quién se le da y a quién no se le da en el sentido monetario, ¿no? Igualmente como la caridad. Sabemos que alguna persona que se acerca hacia nosotros pidiendo caridad, pues tenemos que aprender a dar esa caridad. Bien dice nuestro Padre, ¿no? Se nos acerca un vicioso y en cualquiera que sea su vicio y le ayudamos para el vicio, ¿no? Dicen, ¿dónde está nuestra razón? ¿Dónde está nuestra inteligencia? Entonces, pues es aprender a ser sensitivos. El ser espiritual, conforme va avanzando dentro de la práctica de sus virtudes, pues va siendo más sensitivo a muchas situaciones, va identificando cada vez más la verdad de la mentira. Ya no es tan fácil que sea engañado. Así, cuando alguien le entrega alguna parte de su conocimiento de cierta filosofía, pues puede identificar la parte engañosa del mismo y sabe identificar la parte luminosa. Igualmente, en nuestras relaciones humanas, pues vamos identificando ciertas situaciones que se van presentando, que identificamos dónde está una mentira y dónde puede estar el engaño. Porque pues así nos manejamos en lo humano. Por conveniencias personales vamos dañando no nomás a nosotros mismos, sino a los demás. Vamos contagiándolo, como está diciendo, como lo han comentado, vamos contagiando a los demás a que también mientan, a que también por situaciones de conveniencias lo vayamos llevando a cabo de esa manera, ¿no? Causándonos únicamente dolor, causándonos únicamente pues las restituciones correspondientes. Entonces, dentro de lo que el espíritu, a través de su evolución, pues va llevando prácticas también que son adecuadas y que no son adecuadas con respecto a lo que ya hemos estudiado, algunas más materializadas que otras, y también existen los que son, pues le llaman, no sé, que no son verdaderamente doctores o que no son realmente profetas o que no son realmente estudiosos de ciertas áreas y que se ponen la careta o se ponen el título de algo que no son o que no somos y que vamos engañando a los demás a través de ese engaño a obtener un bien material, el cual pues así como llega se va, porque todo está conforme a la ley de todo lo que adquirimos, obtenemos de una manera engañosa, pues no dura y se va de las manos tan rápidamente como llega. Entonces, todo ello debemos estar conscientes y debemos de comprender que nosotros como estudiantes de la doctrina, pues no debemos de actuar de una manera engañosa hacia nadie. Siempre ser lo más
prudentes, lo más correcto posibles, porque también dentro de las diferentes circunstancias que se van presentando, pues las que no podamos nosotros emitir alguna opinión o algo, pues que no se apegue realmente a la doctrina o que desconozcamos, pues es mejor callar. Y es mejor callar porque entonces vamos a ir contagiando o malinformando a los demás y con ello pues haciéndonos de causa. Sabemos que todo es por ley de afinidad, por ley de atracción, por ley de causa y efecto, que todo aquello que vamos desde el pensamiento hasta la obra, pues sembrando, y esa semillita pues queda ahí, y llega un momento en que va a germinar, va a crecer y va a dar su fruto, y ese fruto puede ser dulce o puede ser amargo. Entonces, después no nos estemos quejando, ¿no?, de por qué nos está yendo de una u otra manera. Esa sería lo que es la parte fundamental, ¿no? Para nosotros poder curar a los demás en lo espiritual, pues necesitamos estar sanos. En la parte material, pues sí, podemos tener conocimientos que ayuden o tener la sabiduría en ciertos elementos de la naturaleza para poder ayudar a los demás. Pero si el enfermo no rectifica en su forma de erróneo proceder, en su propio autoengaño, pues esa enfermedad regresará porque no se ha quitado. Está a través del propio espíritu en su confusión. Y en esa confusión, pues enfermando su alma y el alma enfermando el cuerpo humano. Que a través del tiempo, cada enfermedad, cada acto, cada vibración va teniendo su realización o su plenitud de lo que se emanó en un determinado tiempo. Unas enfermedades se manifiestan más rápido que otras. Eso también a través de la consistencia o renuencia de lo mismo. Entonces, en lo espiritual, si no enseñamos, primero, si nosotros no lo llevamos a cabo, y segundo, si no se lo hacemos saber a aquel que está pidiendo la caridad y se le entrega, pues lo único que va a causarle es que pues no va a darle finiquito a ese mal, y en un momento u otro va a volver a hacerse, a manifestarse. Esa es la parte fundamental, ¿no? Prepararnos, y de esa preparación, así como en lo material se preparan los que llegan a hacer algún doctorado de alguna materia X, se preparan para poder recetar algún medicamento o llevar a cabo una acción que lleve a la sanación momentánea o definitiva, pues así nosotros también en lo espiritual. La parte más complicada para nosotros como seres humanos, o sea, espíritus encarnados, pues es llevar a cabo ese estudio interno, ese continuo análisis, autoanálisis, para poder llegar a ayudar a los demás. Primero, pues estando fuera nosotros de esa confusión, y después compartir a los demás para que también sanen. Cedo el micrófono, muchas gracias por escuchar. Gracias, hermano Jorge Pacheco. Y buenos días, hermano Carlos Tobar, bienvenido. Ya prácticamente vamos terminando, ¿verdad? El día de hoy estuvimos tratando el tema de la sanación, algunos aspectos importantes, mucho de lo que se fue compartiendo, pues se tocaron varios puntos que al final de cuentas tenemos que tener bien presentes, porque son detallitos que cada una de las participaciones fueron entregando, y son muchas, ¿verdad? Hay que volver a analizar, hay que tenerlos bien presentes. Muchos aspectos que definitivamente no debemos dejar de lado, porque cada uno de ellos nos van a ayudar en diferentes etapas de este desarrollo espiritual. Solamente de darles las gracias a todos por su participación. El día de mañana nuevamente nos reunimos de 7 a 10 de la mañana. Y también de una vez solicitarles, si tienen algún tema para el día de mañana como propuesta, pues estaría bueno de una vez ponernos de acuerdo. Muchas gracias a todos.
¿Algún tema que Luego que tenga quieran? un buen día. Buen día, hermano. También podemos votar en el grupo para ver si podemos ahí definir algún tema que no sería una opción. Claro, sí, ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Tenemos un grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo justo como en esta situación amerita. Muchas gracias. Nos vamos escribiendo entonces en el WhatsApp para ponernos de acuerdo en el día para el tema de mañana. Que estén muy bien todos. Bendiciones.